Esta mañana, antes de que tu primer pensamiento siquiera tomara forma, tu realidad ya se estaba reacomodando, no porque lo planearas, no porque lo forzaras, sino porque tu cuerpo estaba emitiendo una señal, una vibración, una postura hacia la vida que hablaba más fuerte que cualquier palabra o idea podría hacerlo. Y esa señal ya estaba siendo respondida. El secreto que nadie te dice es que tu mente siempre llega tarde a la fiesta. Para cuando piensas el pensamiento, para cuando repites la afirmación, para cuando intentas forzar una visión en tu cabeza, el campo cuántico ya ha captado lo que tu sistema nervioso declaró horas, días, incluso años antes. Por eso se siente tan frustrante cuando crees que lo estás haciendo bien y nada cambia. No puedes pensar tu camino hacia una nueva realidad si tu cuerpo aún sigue transmitiendo la antigua. Piensa en la última vez que quisiste un mensaje de alguien. Seguías revisando tu teléfono, actualizando, mirando fijamente la pantalla. En tu cabeza intentabas enviarle energía, incluso tal vez dijiste, sé que está por llegar. Pero tu cuerpo estaba tenso, esperando, lleno de carencia. ¿Y qué pasó? Silencio. Retraso. Eso no fue porque el universo te estuviera ignorando, fue porque estabas enviando señales mezcladas. El pensamiento decía, sí, está aquí. La vibración decía, no, no lo creo. Y el campo siempre escucha primero la vibración. Por eso la realidad cambia antes de que pienses. Tus pensamientos son solo ondas en la superficie, pero tu encarnación es la corriente profunda que mueve todo. Y aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas. Creen que la manifestación es un juego mental, un rompecabezas de elegir las palabras correctas, el tablero de visión correcto, el mantra correcto. Pero nada de eso funciona si tu sistema nervioso no se siente seguro para sostener la realidad que estás pidiendo. Imagina intentar verter agua en un vaso con grietas. Puedes verter y verter, pero se escapa. Eso es lo que sucede cuando intentas manifestar desde el estrés, desde la presión, desde la desesperación. El vaso, tu cuerpo, tu subconsciente, no puede contenerlo. Y así desaparece antes de llegar. Aquí está la verdad oculta. No manifiestas con tus pensamientos, manifiestas con tu frecuencia. Y la frecuencia no es algo que piensas, es algo que eres. Es la forma en que respiras cuando nadie te está mirando. Es la manera en que tus hombros caen cuando finalmente te sientes a salvo. Es la manera en que late tu corazón cuando no lo fuerzas a ser positivo, sino cuando simplemente estás en paz. Este es el lugar donde el campo cuántico dice, sí, esa señal es coherente. Esa realidad puede estabilizarse. ¿Alguna vez notaste que en el momento en que dejaste de preocuparte, finalmente sucedió? La oferta de trabajo, el mensaje, el gran avance, llegó cuando te suavizaste. Eso no es coincidencia, eso es coherencia. El campo responde a la energía de la no resistencia, al estado en el que ya no transmites carencia, sino que encarnas confianza. Lo cual significa que el trabajo no es pensar más fuerte, sino sentirse más seguro. Y aquí es donde vive la paradoja. No atraes lo que persigues, atraes lo que ya has encarnado. Si te sientes pobre pero piensas pensamientos de riqueza, la realidad aún se inclina hacia la pobreza. Si te sientes indigno pero piensas afirmaciones de amor, la realidad aún refleja rechazo. Pero si tu cuerpo se relaja en la abundancia, si tu sistema nervioso permite seguridad en torno al amor, si tu respiración normaliza el éxito como si fuera algo ordinario, de repente, sin esfuerzo, todo se reacomoda. Ese es el efecto del observador en su esencia. Lo que observas no es lo que miras con los ojos, es lo que estabilizas con tu estado. Así que la pregunta se convierte en ¿cómo cambias el estado antes que el pensamiento? Comienzas reconociendo los micromomentos en los que tu cuerpo se tensa, en los que tu respiración se acorta, en los que intentas forzar. En lugar de caer en más pensamientos, haces una pausa. Respiras más profundo. Permites que la tensión se libere. Ese pequeño acto no solo cambia tu estado de ánimo, envía una nueva señal al campo. Le dice a la realidad, ahora estoy a salvo para sostener lo que pedí.
Y el universo escucha. Es humillante, ¿verdad? Darse cuenta de que la realidad se está doblando y plegando mucho antes de que tu mente consciente reclame el mérito. Significa que tu trabajo no es sobrepensar, es alinearte, no forzar, sino sentir, no manipular, sino encarnar. Y cuando finalmente comprendes esto, dejas de agotarte con el intento, dejas de dudar si lo estás haciendo bien. Te das cuenta de que el campo no necesita tu esfuerzo, necesita tu coherencia. Y la coherencia sucede cuando tu mente y tu cuerpo finalmente dicen lo mismo. Cuando el pensamiento «soy amado» se combina con la respiración de alguien que se siente seguro en el amor. Cuando el pensamiento «soy rico» se acompaña de la postura de alguien que no corre, no entra en pánico, sino que descansa en suficiencia. Esa alineación es lo que colapsa líneas de tiempo. Eso es lo que convierte la manifestación en algo que ya no es un sueño distante, sino una realidad viva, que empieza a llegar antes de que siquiera pienses. Observa cómo esto cambia todo lo que te han enseñado. Porque si la realidad se mueve antes que tu pensamiento consciente, entonces tu primera responsabilidad no es pensar diferente, es ser diferente. Eso no significa obligarte a fingir calma o gratitud mientras por dentro estás gritando. Significa atender al estado mismo en el que vive tu cuerpo, porque ese estado es lo que el campo cuántico refleja de vuelta. Cuando despiertas con temor y tratas de cubrirlo con afirmaciones positivas, el temor sigue siendo la frecuencia más fuerte. Pero cuando te permites suavizar ese temor, cuando respiras con él, lo sostienes y dejas que tu sistema se sienta seguro de nuevo, literalmente estás reescribiendo la vibración que crea tu próximo momento. Por eso es que las personas que ni siquiera lo intentan, a veces manifiestan más fácilmente que aquellas que están obsesionadas con ello. Su cuerpo no está luchando contra sí mismo. Su sistema no está transmitiendo una contradicción. Piensa en el dinero. La mayoría de las personas dicen que quieren más. Visualizan cheques, autos, oportunidades, pero todo el tiempo su sistema nervioso está en modo escasez, transmitiendo estrés, pánico, supervivencia. El campo escucha y dice, más escasez será. No porque el universo sea cruel, sino porque la coherencia siempre gana. El campo cuántico amplifica lo que es consistente, no lo que es forzado. Y la consistencia vive más profundo que las palabras. Vive en la respiración, en el músculo, en el latido del corazón. Por eso la encarnación es la señal real. Cuando caminas como si ya fueras suficiente, cuando tu cuerpo aprende seguridad en la abundancia, cuando tus hombros descansan como si el amor que deseas ya fuera algo ordinario, ahí es cuando la realidad no tiene otra opción más que ajustarse. No es magia en el sentido de trucos, es resonancia. Así como un diapasón vibra cuando otro con el mismo tono es golpeado, el universo se reacomoda para igualar tu señal. La diferencia es que tus pensamientos pueden mentir, pero tu frecuencia nunca lo hace. Ya has experimentado esto antes. Recuerda las veces en que querías algo con tanta desesperación, te aferrabas a ello, lo suplicabas, y se te escapó. Luego recuerda las veces en que apenas te importaba, cuando estabas relajado, riendo, ocupado con la vida, y de repente apareció en tu puerta. El patrón no es aleatorio, es prueba. El campo se inclina hacia lo que encarnas, no hacia lo que persigues, y la encarnación siempre va por delante del pensamiento. Aquí está la clave real. Tu sistema nervioso es la puerta de entrada. Si tu cuerpo no se siente seguro, ningún truco mental puede anularlo. Puedes visualizar una mansión, pero si tu sistema asocia la riqueza con presión, rechazo o miedo a la pérdida, la rechazarás inconscientemente. Puedes afirmar amor, pero si tu cuerpo equipara intimidad con peligro, encontrarás maneras de sabotearlo. La seguridad es la base. Sin ella, tus manifestaciones son como semillas lanzadas sobre tierra rocosa. No pueden enraizar. Pero cuando tu cuerpo se siente seguro, tu frecuencia se estabiliza y el campo finalmente puede sostener tu realidad. Este es el efecto del observador en su forma más verdadera.
La ciencia muestra que lo que se observa colapsa en forma. Pero lo que cuenta como observación no es solo la vista, es la presencia. El estado de tu cuerpo es una forma de observación. Un sistema nervioso calmado es un observador claro. Uno caótico colapsa la realidad en más caos. Por eso las personas siguen repitiendo los mismos ciclos, incluso cuando piensan diferente. Porque su observación, su estado encarnado, aún no ha cambiado. Entonces, ¿qué significa esto para ti ahora mismo? Significa que no tienes que luchar contra tus pensamientos. No tienes que controlar la mente perfectamente. Solo necesitas crear coherencia en el cuerpo. La respiración, la postura, la manera en que te mueves, eso importa más que las 10.000 afirmaciones que repites. Te vuelves magnético no cuando piensas más fuerte, sino cuando te relajas más profundo. Y aquí está la paradoja. La rendición es la frecuencia más poderosa. Cuando dejas de aferrarte, de insistir, de exigir, y en su lugar permites que tu cuerpo descanse en confianza, el campo cuántico se organiza en tu favor. Esto no significa rendirse, significa entregarse a la coherencia, significa permitir que la realidad que has estado persiguiendo te alcance, porque ya estaba allí, esperando a que tu vibración se estabilizara lo suficiente para recibirla. Cada línea de tiempo que deseas ya está viva en el campo. No necesitas hacerla suceder. Solo necesitas sintonizar con la frecuencia donde ya es real. Esa sintonización no es mental, es encarnada. Es la diferencia entre decir confío y realmente respirar como alguien que confía. Entre decir soy abundante y caminar como alguien que no corre por miedo. Por eso la realidad se mueve antes de que pienses, porque tu señal ya eligió la línea de tiempo. Hay algo casi desorientador cuando primero te das cuenta de esto. La vida que estás viviendo ahora no es el producto de tus pensamientos más recientes, sino de las frecuencias que has estado encarnando durante años. Por eso, el cambio se siente lento cuando solo apuntas a la mente. Intentas apilar pensamientos nuevos sobre una vibración vieja y luego te preguntas ¿por qué nada se sostiene? Pero el cuerpo siempre gana. El subconsciente siempre habla más fuerte. La realidad simplemente refleja la transmisión más profunda. Y esa transmisión más profunda proviene de tu estado emocional, de tu sistema nervioso, de tu sentido de seguridad en el mundo. Llevémoslo a algo práctico. Imagina que quieres amor. Visualizas a la pareja, escribes cualidades, incluso practicas gratitud por la relación futura. Pero en el fondo, tu cuerpo todavía asocia la cercanía con dolor. Tal vez en el pasado, la intimidad significó traición. Tal vez el amor se sintió como control. Así que mientras tu mente dice quiero conexión, tu cuerpo susurra. La conexión no es segura. El campo escucha, y en lugar de atraer amor, te da más distancia, más rechazo o parejas que reflejan las mismas heridas. No es un castigo, es coherencia. El campo honra tu señal más verdadera, la que está debajo de las palabras. Ahora, cambia la escena. Imagina que en lugar de empujar por amor, comienzas a practicar seguridad dentro de tu propio cuerpo. Te permites sentir lo que es descansar sin prisa. Regulas tu respiración hasta que tu pecho se abre en lugar de apretarse. Le muestras a tu sistema nervioso que es seguro suavizarse. En ese estado, tu frecuencia cambia, no porque pensaste un nuevo pensamiento, sino porque te convertiste en un nuevo estado. De repente, el amor ya no se siente como una amenaza, y casi mágicamente, nuevas relaciones comienzan a aparecer. No porque las forzaste a existir, sino porque finalmente igualaste su vibración. Este es el corazón coherencia cerebral del que habla la ciencia. Cuando tus pensamientos y emociones se alinean, el campo electromagnético alrededor de tu cuerpo se vuelve coherente. Ese campo es medible, literalmente se expande en fuerza y claridad. Y porque todo en lo cuántico está interconectado, esa coherencia estabiliza nuevas realidades. No tienes que microgestionar resultados. Solo necesitas crear alineación interna, y el campo se reorganiza para reflejarla.
Aquí está la verdad radical. La manifestación no se trata de control, se trata de coherencia. El control intenta doblar la realidad a la fuerza. La coherencia invita a la realidad a alinearse por resonancia. Por eso, en el momento en que sueltas la urgencia, las cosas se aceleran. La urgencia enreda tu señal, la apertura la aclara. El universo no está reteniendo, tu señal sí. Y tu señal cambia cuando dejas de aferrarte y empiezas a confiar. Pero sé lo que estás pensando. ¿Cómo confío cuando me han decepcionado tantas veces? ¿Cómo me siento seguro cuando la vida ya me demostró que no lo era? Aquí es donde comienza el verdadero trabajo interno. No en forzar la confianza, sino en construir seguridad pieza por pieza. En cada momento en que eliges regular tu respiración, en lugar de caer en espiral. En cada momento en que notas tu postura y liberas la tensión oculta. Estos pequeños cambios no son pequeños, son la misma tela de una nueva línea de tiempo que está siendo elegida. Piensa en la realidad como una radio. Cada línea de tiempo es una estación diferente, ya transmitiendo. No creas la música, te sintonizas con ella. Si estás bloqueado en una frecuencia de carencia, no importa cuán fuerte pienses en abundancia, seguirás escuchando canciones de escasez. Pero cuando cambias el estado de tu sistema nervioso, cuando tu cuerpo aprende seguridad en la abundancia, es como ajustar el dial. De repente, sin esfuerzo, estás sintonizado en una nueva estación. Y la música, la realidad, cambia al instante. Y quizás ya lo hayas notado en tu vida. Momentos en los que un pequeño cambio interno lo transformó todo afuera. Dejaste de obsesionarte con la llamada y llegó. Finalmente sentiste paz con el dinero y aparecieron nuevas oportunidades. Lo externo no se movió primero, tú lo hiciste. Y la realidad reflejó el cambio con tanta fluidez que casi pareció coincidencia. Pero no fue coincidencia, fue mecánica cuántica aplicada a tu cuerpo. Así que cuando te digo que la realidad cambia antes de que pienses, lo digo literalmente. Tu pensamiento es un eco retrasado. El verdadero cambio ocurre cuando tu cuerpo, tu frecuencia, normaliza una nueva realidad antes de que tu mente lo alcance. Por eso tu tarea no es perseguir pensamientos, sino encarnar estados. No discutir con la mente, sino alinear la señal. Cuando tu cuerpo descansa en seguridad, cuando tu corazón y tu cerebro caen en coherencia, el campo colapsa líneas de tiempo a tu favor. Y ni siquiera necesitas hacer que suceda. Ya está sucediendo antes de que pienses. ¿Alguna vez notaste lo agotador que se siente monitorear constantemente tus pensamientos, como si una idea negativa pudiera arruinar todo lo que estás manifestando? Esa presión en sí misma es el bloqueo, porque la realidad no cambia por el pensamiento ocasional que pasa, cambia por la frecuencia en la que vives la mayor parte del tiempo. Podrías pensar 10 pensamientos preocupantes y aún así manifestar facilidad si tu cuerpo está enraizado en seguridad. Y podrías pensar 10 afirmaciones y aún así manifestar caos si tu cuerpo está transmitiendo miedo. El campo no se deja engañar por las palabras, escucha la señal debajo de ellas. Por eso la rendición es tan poderosa. Cuando dejas de microgestionar cada pensamiento, liberas la tensión que enreda tu frecuencia. Tus hombros caen, tu respiración se profundiza, y sin que siquiera lo notes, has cambiado a coherencia. Esa coherencia importa más que la perfección. Es la claridad de tu estado, no la perfección de tu mente, lo que dobla la realidad. Piensa en un momento en el que estabas en flujo. Tal vez caminabas afuera, escuchando música, riendo con un amigo. En ese estado, no estabas escribiendo afirmaciones, no estabas obsesionado con los resultados, simplemente estabas abierto, presente, relajado, y en ese estado, la realidad a menudo entrega exactamente lo que estabas esperando, a veces en cuestión de horas. Eso sucede porque te convertiste en un observador claro. Tu estado de presencia colapsó la línea de tiempo en alineación. Pero aquí está la paradoja que asusta a la mayoría. El universo no responde a la desesperación,
responde al desapego. Cuando lo necesitas demasiado, lo bloqueas. Cuando ya no lo agarras, lo permites. No porque el universo sea cruel, sino porque la necesidad es incoherencia. Dice, no lo tengo. El desapego es coherencia. Dice, ya lo soy. El campo refleja cualquiera de los dos, el que sea más fuerte. Y seamos honestos, el desapego da miedo al principio. Soltar se siente como rendirse. Pero no lo es. Soltar es lo que permite que tu sistema nervioso descanse, y ese descanso es lo que crea la señal magnética. La ironía es que en el momento en que dejas de necesitar la cosa, en realidad la recibes más rápido, porque tu señal finalmente es lo suficientemente estable para sostenerla. Por eso las experiencias más ricas llegan cuando te has entregado, no cuando más lo intentaste. Ahora, aquí hay algo que tal vez no habías considerado. Tu futuro ya existe. Ahora mismo, en lo cuántico, cada versión posible de tu vida está viva. La que es abundante, amada, sana, ya está ahí. No la creas desde cero, la sintonizas. Esa sintonización sucede a través de la coherencia, no de la fuerza. Lo que significa que tu vida soñada no está lejos, está aquí mismo, esperando a que tu señal se estabilice. Y esto nos lleva al corazón de la manifestación, la identidad. Porque en el nivel más profundo, no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. No la persona que muestras en público, sino la frecuencia en la que vives cuando nadie te está mirando. Caminas por la vida como alguien que aún espera el gran avance, o como alguien que ya pertenece a la realidad que desea. Tu identidad es tu transmisión, y el campo no puede evitar reflejarla. Por eso el cambio debe suceder antes que el pensamiento. Porque una vez que tu cuerpo ya ha encarnado la identidad de soy amado, soy abundante, estoy a salvo, entonces los pensamientos siguen naturalmente. Ya no tienes que vigilarlos más. Ellos hacen eco del estado en el que ya estás. Y la manifestación deja de ser trabajo, se convierte en algo automático. Así que pregúntate, ¿quién estás siendo ahora mismo? No qué estás pensando, sino qué está ensayando tu cuerpo cada día. ¿Está ensayando estrés, carencia, espera? ¿O está ensayando apertura, facilidad, suficiencia? Porque el estado que practiques más es el que el campo amplifica. Aquí es donde el cambio se vuelve real. Ya no te obsesionas con ¿cuándo va a pasar? Comienzas a preguntar en cambio, ¿cómo puedo encarnarlo ahora? Esa pregunta devuelve el poder a ti. Dejas de perseguir líneas de tiempo y comienzas a colapsarlas. Dejas de esperar pruebas y empiezas a transmitir certeza. Y el campo, que siempre estuvo escuchando, finalmente tiene la claridad que necesita para entregar. Cierra los ojos por un momento e imagina esto, la versión de ti que ya tiene todo lo que has estado pidiendo. Esa versión no está estresada por cuándo va a llegar. No repite afirmaciones con pánico debajo, simplemente vive, respira, encarna la realidad como si fuera natural. Y aquí está el secreto. En el momento en que comienzas a ensayar ese estado en tu cuerpo, tu línea de tiempo actual empieza a doblarse hacia él. No necesitas esperar hasta que suceda para sentirlo. Sentirlo ahora es lo que lo acerca. Por eso la urgencia te bloquea. La urgencia dice, todavía no lo tengo y lo necesito ya. Esa frecuencia mantiene tu realidad deseada justo fuera de tu alcance. Pero la presencia, lo opuesto de la urgencia, colapsa la distancia. Cuando estás presente, ya no transmites carencia. Estás transmitiendo suficiencia, y la suficiencia es la frecuencia que permite más. Piensa en el agua. Cuando tienes sed y desesperación, tragas y te ahogas. Pero cuando confías en que hay más disponible, bebes con calma, y el agua parece infinita. Así funciona el campo. Responde a cómo sostienes la experiencia, no a cuánto la suplicas. El dinero es un ejemplo perfecto. ¿Has notado que cuando te obsesionas con necesitar más, las cuentas se acumulan, las oportunidades desaparecen y todo se siente pesado? Pero en el momento en que te relajas, incluso juegas, de repente se abren nuevos caminos. Eso es porque tu frecuencia cambió de supervivencia a suficiencia. Los números no cambiaron primero, tú cambiaste primero.
y la realidad lo reflejó. Esta es la verdad cuántica. Lo externo no se mueve hasta que lo interno lo hace. Y lo interno se mueve cuando tu cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para descansar en la nueva identidad. Y hablemos de esa seguridad, porque es la base real. Si tu sistema nervioso no se siente seguro en la abundancia, la sabotearás inconscientemente. Si no se siente seguro en el amor, lo rechazarás inconscientemente. Eso no es fracaso, es programación. Tu subconsciente te está protegiendo de lo que aún interpreta como peligroso. Por eso regular tu sistema es más poderoso que repetir afirmaciones. Un cuerpo relajado dice, es seguro recibir, y el campo escucha al instante. Esto también explica por qué tus avances a menudo llegan cuando menos lo esperas, porque en ese momento tu sistema no está en alerta máxima. Estás relajado, tal vez riendo, tal vez haciendo algo ordinario, y de repente la llamada, el mensaje, la oportunidad aparece. No es al azar, es alineación. Tu cuerpo cayó en coherencia, y el campo lo reflejó, lo que significa que mientras más a menudo puedas vivir en ese estado regulado y abierto, más a menudo magnetizarás tus deseos sin esfuerzo. ¿Alguna vez notaste lo extraño del momento? Esperas y esperas algo, y no llega. Pero en el momento en que sueltas la presión, llega casi al instante. No es la vida burlándose de ti, es mostrándote la mecánica. Cuando te aferras, señalas carencia. Cuando sueltas, señalas disposición. El campo no te está castigando, te está reflejando. Y en el momento en que tu señal es clara, la realidad ya no puede retenerse. Así que aquí tienes una práctica. Comienza a encarnar tu futuro antes de que surja el pensamiento. En lugar de decir, algún día me sentiré abundante, pregúntate, ¿cómo respiraría ahora mismo mi versión abundante? En lugar de decir, cuando llegue el amor, me relajaré, pregúntate, ¿cómo caminaría por esta habitación mi versión amada? Al practicar el estado ahora, colapsas la necesidad del tiempo. Ya no esperas pruebas, te conviertes en la prueba. Y ese solo cambio empieza a doblar la realidad más rápido de lo que imaginas, porque la identidad lo es todo. Si te identificas como alguien que espera, manifiestas espera. Si te identificas como alguien que persigue, manifiestas más persecución. Pero si te identificas como el que ya es, que ya pertenece, que ya vive dentro de la realidad que desea, entonces el campo se reorganiza para hacerlo verdadero. No fuerzas a lo externo a igualar lo interno. Permites que lo interno se declare tan fuerte que lo externo no pueda resistirse a alinearse. Y la mejor parte, una vez que comprendes esto, la presión se disipa, dejas de obsesionarte con si estás pensando perfectamente o si olvidaste un día de escribir en tu diario. Te das cuenta de que el universo no está calificando tu tarea, está respondiendo a tu frecuencia. Y la frecuencia no se trata de perfección, se trata de coherencia. Un corazón y un cuerpo en coherencia pueden doblar la realidad de maneras que 1000 pensamientos nunca podrían. Hay un momento en el que te das cuenta de que aquello que estabas persiguiendo ya estaba aquí, rodeándote, esperando a que tu señal lo alcanzara. Esa realización lo cambia todo, porque la manifestación no se trata de traer algo desde afuera. Se trata de permitirte finalmente notar lo que siempre estuvo orbitando tu campo. La única barrera era tu estado. Una vez que el estado cambia, lo que parecía imposible de repente parece inevitable. Piensa en cuántas veces pasaste por alto oportunidades porque tu mente estaba encerrada en la carencia. La persona que podía ayudarte, la idea que podía desbloquearlo todo, estaba justo allí, pero tu frecuencia te cegaba. Cuando vives en escasez, no puedes ver la abundancia aunque te mire de frente. Y cuando vives en apertura, las oportunidades aparecen en todas partes, aunque siempre estuvieron allí. El campo no cambió repentinamente. Fue tu percepción alineándose con la nueva vibración. Este es el efecto del observador en su forma más personal. No solo estás observando partículas en forma,
Estás observando tu propia realidad en coherencia. El mundo se reorganiza, no porque de repente se vuelva generoso, sino porque te convertiste en el observador que finalmente pudo estabilizar un resultado diferente. Esa es la verdad oculta de la manifestación. No estás esperando que el universo te elija. Estás esperando encarnar la versión de ti que la realidad no puede evitar reflejar. Y aquí es donde el concepto de líneas de tiempo se vuelve tan poderoso. Imagina miles de versiones de ti ya existiendo. El rico, el amado, el libre. No son imaginarios, son posibilidades paralelas codificadas en lo cuántico. Tu elección de frecuencia determina con qué versión te alineas. Y en el momento en que encarnas ese estado, tu línea de tiempo colapsa en él. No en años, no en meses, en el momento en que tu cuerpo lo cree. Por eso, la encarnación es el atajo. No necesitas forzar a tu mente a pensar 1.000.000 de pensamientos. Necesitas practicar sentir el futuro ahora. ¿Cómo se mantiene en la fila del supermercado tu versión abundante? ¿Cómo se sienta a cenar sola tu versión amada? ¿Cómo se despierta por la mañana tu versión exitosa? Estas microencarnaciones no son un juego de fantasía, son la señal que cambia las líneas de tiempo. Y quizás ya lo hayas visto suceder. Esa vez que entraste en una habitación con confianza, incluso antes de que existieran las pruebas, y de repente las personas respondieron de manera diferente. Esa vez que decidiste comportarte como si pertenecieras, y se abrieron oportunidades que antes no estaban disponibles. Nada en lo externo cambió primero. Cambiaste tú primero. La realidad reflejó después. Siempre en ese orden. La paradoja es que no puedes encarnar desde la presión. Si lo finges con tensión, tu señal sigue siendo aún no lo tengo. La verdadera encarnación llega cuando sueltas la urgencia y dejas que el cuerpo se asiente. Es ahí cuando la frecuencia se vuelve creíble, no en la mente, sino en el sistema nervioso. Es ahí cuando tu coherencia corazón-cerebro se fija y el campo se reorganiza al instante. ¿Alguna vez notaste que en el momento en que dejaste de necesitar algo, finalmente llegó? Comparte tu historia en los comentarios. Puede desbloquear el avance de alguien más. Porque esos momentos no son aleatorios, son prueba de la mecánica. La liberación de la necesidad es la señal de suficiencia. La suficiencia es coherencia, y la coherencia es lo que dobla la realidad más rápido que el pensamiento. Así que esto es lo que quiero que asimiles profundamente. Nunca estás manifestando desde cero. Siempre estás eligiendo qué versión de la realidad estabilizar. Lo cuántico ya contiene cada posibilidad. Tu encarnación decide en cuál colapsas. Eso significa que nada está realmente perdido. Nada está verdaderamente lejano. Ya está aquí, esperando a que transmitas la frecuencia que pueda sostenerlo. Y por eso la práctica más poderosa no es pensar en el futuro, sino ensayar el sentimiento de él ahora. No porque estés fingiendo, sino porque ese sentimiento es la llave misma que desbloquea la línea de tiempo. La realidad no espera a que tus pensamientos la alcancen. Se dobla instantáneamente a la vibración que estabilizas en tu cuerpo. Cuanto más profundamente dejes que esta verdad aterrice, más verás lo suave que realmente es la manifestación. No se trata de empujar más fuerte ni de obsesionarte más tiempo. Se trata de suavizarte en la alineación para que la realidad pueda alcanzarte. Piensa en ello como el agua encontrando su nivel. En el momento en que te asientas en coherencia, la realidad fluye hacia ti. Cuanto más chapoteas y te agitas, más turbia se vuelve el agua. Pero cuando estás quieto, claro y abierto, el reflejo se define al instante. Por eso tantas personas se sienten atrapadas. Les han dicho que hagan más guiones, más tableros de visión, más afirmaciones. Pero todo eso puede convertirse en otra forma de resistencia, porque la energía debajo es aún no confío. Y el campo no puede reflejar confianza si estás vibrando desconfianza. Así que el trabajo real no es sumar más, es restar el ruido, es aprender a reconocer cuándo tu señal está enredada y elegir en cambio respirar, soltar y encarnar el estado de ya ser. Y aquí es donde el sistema nervioso muestra su genialidad.
Cada vez que lo calmas, cada vez que le recuerdas a tu cuerpo que está a salvo, estás literalmente reprogramando tu frecuencia. Eso no es solo autocuidado, es manifestación cuántica. Un cuerpo regulado puede sostener abundancia sin miedo a perderla. Un cuerpo regulado puede dar la bienvenida al amor sin prepararse para la traición. Esa estabilidad es la señal exacta que el campo refleja. Y sin ella ningún pensamiento, ninguna afirmación, ningún ritual puede permanecer. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Se ve como atraparte en medio de la espera, en medio de la urgencia y hacer una pausa. Respiras más profundo, te recuerdas, estoy a salvo ahora. Encarnas en ese momento el estado de aquel que ya lo tiene. Tal vez es aflojar tus hombros como si el dinero ya estuviera resuelto. Tal vez es suavizar tu rostro como si el amor ya fuera tuyo. Estos microcambios no son pequeños, son la mecánica misma de colapsar el tiempo, porque las líneas de tiempo no colapsan a través del esfuerzo, colapsan a través de la resonancia. Cuando tu señal interna y tu realidad deseada vibran en la misma frecuencia, la distancia entre tú y ella desaparece. Por eso los avances suelen sentirse repentinos, como si vinieran de la nada. No lo hicieron, llegaron en el momento en que tu señal coincidió. Hasta entonces, estaban orbitando, esperando. Y la hermosa paradoja es esta: cuanto más ordinario permites que se sienta tu deseo, más rápido llega. Cuando algo se siente demasiado grande, demasiado lejano, lo empujas más lejos. Pero cuando tu cuerpo lo normaliza, lo hace sentir seguro y natural. El campo dice, sí, esto pertenece. Y la pertenencia es el imán, no el querer, no el suplicar, la pertenencia. Así que si has estado persiguiendo, esforzándote o esperando, esta es tu invitación a parar, a reconocer que la realidad ya está cambiando antes de que pienses, que tus pensamientos no son los conductores, son los ecos. El conductor es tu estado, tu encarnación, tu coherencia, y puedes cambiar eso ahora mismo, sin fuerza, sin esfuerzo, simplemente eligiendo seguridad sobre urgencia, presencia sobre presión. Y aquí está la liberación. No necesitas controlar el cómo, no necesitas conocer los detalles. El campo cuántico es infinitamente inteligente. Cuando tu señal es clara, el camino se organiza solo. La llamada, la reunión, el gran avance, aparecen no porque planificaste cada paso, sino porque la resonancia los atrajo a tu órbita. Tu único trabajo es sostener el estado, encarnar la identidad, permitir que tu cuerpo crea lo que tu mente aún no puede ver. Y una vez que pruebas esta forma de vivir, dejas de preguntar, ¿cuándo sucederá? Porque te das cuenta, ya está sucediendo. Cada respiración que regulas, cada momento en que te suavizas, cada cambio hacia la suficiencia, está doblando la realidad ahora. No mañana, no algún día. Ahora. Y el ahora es donde siempre estuvo tu poder. En este mismo momento, estás de pie en el borde de infinitas versiones de ti mismo. Cada elección de respiración, cada ajuste en tu postura, cada decisión de soltar o de aferrarte, está sintonizando el dial de tu realidad. Y la verdad más poderosa de todas es que no necesitas luchar por el futuro que deseas, ya está vivo. Solo necesitas permitir que tu cuerpo se estabilice en la versión de ti que lo tiene. Cuando lo haces, la realidad se dobla de manera tan sutil y tan completa que parece que siempre estuvo destinada a ser. Piensa en cómo te condicionaron para perseguir, para esforzarte, para probar, para trabajar más, para hacer más. Ese condicionamiento te mantuvo en el bucle del aún no, porque mientras estés persiguiendo, estás señalando distancia. Pero ¿y si dejaras de perseguir por completo? ¿Y si te dieras cuenta de que el campo no necesita tu empuje, necesita tu permiso? Cuando dejas de aferrarte, finalmente le das a la vida permiso para entregarte lo que ha estado orbitando tu energía todo el tiempo. Y aquí está la magia. El universo es más rápido de lo que crees. No necesita años para reorganizarse. Solo necesita tu coherencia.
En el momento en que tu cuerpo se relaja en la identidad de ya ser, el mundo exterior se apresura a igualarlo. Por eso los cambios pueden sentirse milagrosos. Un día parece imposible, al día siguiente la puerta se abre. Pero no fue un milagro, fueron mecánicas. Fuiste tú encarnando el estado que permitió que el campo colapsara la línea de tiempo al instante. Así que quiero que te imagines ahora, no esperando, no dudando, no agarrándote, sino de pie en la frecuencia de suficiencia. Imagina tu respiración estable, tus hombros relajados, tu pecho abierto. Ese lenguaje corporal no es trivial, es la transmisión, es la declaración de que ya eres quien has estado intentando convertirte. Y lo cuántico no tiene otra opción más que reflejarlo, porque el campo no puede negar la coherencia. Este es el último gran paradigma que debes llevar contigo. La manifestación no se trata de sumar más, sino de dejar de estar dividido. Cuando tu mente dice una cosa y tu cuerpo dice otra, la realidad se confunde. Pero cuando se alinean, cuando tu corazón y tus pensamientos hablan el mismo idioma, la señal es innegable y el campo se mueve al instante, no a través del esfuerzo, sino de la resonancia. Así que la invitación es simple. Deja de esforzarte tanto en pensar tu camino hacia una nueva realidad. En lugar de eso, comienza a vivir, respirar y encarnar el estado de quien ya lo tiene. Practica la seguridad hasta que la abundancia se sienta natural. Practica la apertura hasta que el amor se sienta ordinario. Practica la suficiencia hasta que el éxito se sienta inevitable. Estas no son fantasías, son entrenamientos de frecuencia, y el entrenamiento de frecuencia es el verdadero arte de la manifestación cuántica. Así que al salir de este momento, recuerda, la realidad cambia antes de que pienses, se dobla antes de que tu mente lo alcance. Tus pensamientos solo harán eco del estado que tu cuerpo estabiliza, lo que significa que el poder nunca estuvo en forzar la mente, siempre estuvo en alinear la señal. Cuando encarnas la coherencia, el campo no duda, colapsa el tiempo, entrega, y todo lo que necesitas hacer es recibir, porque la verdad es esta, no estás esperando tu realidad ha estado esperando por ti.